Ahora sí. Ya está, ya está. Creo que ya estamos grabando. Estamos un Vale, poco vale. desentrenados, Guillermo, pero estamos aquí. Vamos a ello. Pues bienvenidos y bienvenidas a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas y utiliza Internet como su mesa de trabajo. Yo soy Guillermo Gascón, especialista SEO y trabajando en The Cookies en la parte de desarrollo web y proyectos. Y a mi lado tengo a Víctor Villán, nuestro periodista de cabecera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, un poco atascadetes, un poco desentrenados, ¿eh? Llevamos aquí igual media hora, bueno, un poco más, hablando fuera de cámara, Sí, porque yo diría que hace 2 o 3 semanas que no nos juntamos a grabar como tal, sí, tú y yo, o sí, igual se nota. incluso un poco más. Se nota un poco y estamos los dos en una fase un poco de mucha jarana y mucho curro. Pero bueno, nuevo episodio de Haciendo Cosas, en concreto el número 171. Esta es la cuarta temporada, así que es que últimamente, como ahora en Substack, precisamente, que vamos a hablar de Substack, te deja poner, han puesto para que pongas la temporada y el número de episodio, pues ahora lo tengo un poco más en mente. Y bueno, episodio a la vista, porque justo decíamos, teníamos varios temas, se vienen temas muy interesantes, se viene entre otras cosas un sprint para los Hacedores Plus, que ahora comentaremos, y tenemos temas muy interesantes en el calendario un poco que manejamos, hablar un poco de plataformas de LMS, de plataformas también de venta de productos, hablar de cómo buscar clientes siendo, digamos, freelance o empezando, digamos, en el mundo digital este año, porque estoy recomponiendo un poco también mi estrategia en ese sentido, y así podemos compartir un poco lo que vamos probando y qué nos va funcionando y qué no. Pero hemos dicho, vamos a grabar un charquito, vamos a hablar un poco de cómo estamos y vamos a hablar de un tema que nos inquieta, Guillermo, que viene un poco al hilo de las últimas reflexiones, y es un poco, ¿cómo lo podríamos resumir? ¿Cómo está, digamos, la salud de nuestras audiencias ahora mismo, ¿no? En las plataformas que estamos usando? ¿Podría ser un poco así? Sí, a mí me preocupa principalmente Substack, porque es un poco donde estamos poniendo todos los huevos en muchos de nuestros proyectos, casi en todos. Y cuando lanzaste ese On The Road hace unas semanas hablando, ¿no?, de cómo es una plataforma que tiene un cambio, un giro que no está tan claro en la mente de todos los que la utilizamos, y ya no es una plataforma de envío de emails y gestión de contenido, sino que es una plataforma de creación de contenido, vamos a dejarlo ahí. Entonces, ¿qué pasa con todos los emails que estamos capturando? ¿Qué pasa con esa audiencia? ¿La estamos llegando a explotar al 100%? ¿Estamos quedando un poco, de algún modo, ocultos a una porción que creo que cada vez va a más? No lo sé. Este tema creo que da para comentarlo en esa sección que viene después de la barrera de pago, ¿no? Que es lo que queremos hacer. Vale, vamos a recopilar un poco de qué decía yo un poco en ese episodio. Para mí, o sea, antes de empezar, yo creo que ahora mismo Substack sigue siendo la mejor plataforma en la que empezar a crear una audiencia, porque ahí lo comentaba un poco, ¿no? Tiene un trasiego de gente que entra, que sale, de lectores, de público, que creo que es muy sano, siendo que aún es muy pequeña. Es decir, si crece, esto puede ser exponencialmente mucho mayor para crear una audiencia. ¿Qué pasa? Que Substack, hasta ahora, mucha gente lo entendía como una plataforma de newsletter. Ellos se han estado vendiendo durante mucho tiempo como una plataforma de newsletter que permite crear newsletters de pago. Y yo creo que ya no tiene nada que ver con una plataforma de newsletter. O sea, ahí no se envía newsletter básicamente porque cuando tú le das al botón de enviar, cada vez menos gente recibe tus emails, no porque funcione mal el sistema técnico de envío de emails, sino porque ellos tienen mecanismos para que la gente, llevar a la gente que cada vez lea más a su aplicación. Entonces, tú tienes el email de esas personas, pero cada vez es más fácil, y en el episodio explicaba varias métricas que había sacado yo, haciendo un poco ingeniería inversa, porque Substack no le interesa dejarlo claro y no lo pone muy claro, pues que cada vez menos audiencia te lea por el email y eso lleve a que también, digamos, quizás nosotros los emails que tengamos captados ya no tengamos tanto riesgo de perder esos suscriptores, aunque también hay mucha caída de suscriptores, sino que cada vez como usuarios de Substack, como lectores en Substack, o como público en Substack, el público se acostumbre cada vez más al hacer una lectura de picoteo más que una lectura un poco, una lectura esporádica más que una lectura, digamos, de suscripción. Entonces, una lectura más de red social, vaya, más que de Sí. suscripción. Y ese es el resumen de porque el capítulo decía que yo ahí lo que defendía es que creo que Substack para empezar una audiencia es la mejor plataforma y para hacer y para crecer, pero que no es una plataforma de newsletter y que los códigos de las newsletters y lo que esperamos como creadores o como autores en una newsletter, que es que tener una vía directa con el lector o con el público, en Substack no se da tanto, ¿vale? Y cada vez se va a ir dando menos. Esas eran un poco las cartas que había encima de la mesa. Y Guillermo me estaba comentando un poco, pues, cosas que le había dado que pensar, posibles soluciones o parches que se pueden poner ahí. Y en resumen, una pregunta que es: ¿qué hacemos con nuestra audiencia en Substack? Esos suscriptores que nos cuesta tanto conseguir, ¿qué hacemos con ellos para que de verdad sean suscriptores y no sean lectores más o menos fieles, ¿no? O seguidores un poco más fieles? Yo pensaba en mí mismo como usuario consumidor de otras newsletters.
desde que desactivé el recibir los emails, Ya. que lo hice un poco por también saber qué es lo que pasaba cuando hacías esto, es que casi no leo a nadie de los que antes leía habitualmente. Y eso es heavy porque antes a lo mejor no leía todos los correos, pero sí que lo abría, echaba un vistazo en diagonal, sabía que esa persona estaba creando contenido. Es que ahora les he perdido la vista a muchos de ellos, porque incluso te diría, la aplicación, por lo menos en iOS, hasta hace muy poco no tenía esa pestaña de feed donde se te listaban todos los a los que estabas suscrito, sino que te hacía un uso como muy de algoritmo, ¿sabes? Te proporcionaba la información muy algorítmicamente, muy mezclado todo con tema de notes y ahora parece que lo están segmentando un poquito, pero esto... Sí, pero es la típica pestaña que no va a visitar mucha gente. Exacto. También es verdad que ellos fomentan una suscripción masiva, es decir, que tú como lector te suscribas cada vez más a más newsletters, ¿no? Con estos sistemas de recomendación. Entonces, ellos tienen que saber y saben que no es asumible que una persona reciba 80 boletines de noticias Claro. al mes. Es una persona normal, porque nosotros que estamos desde la parte del creador nos interesa seguir a mucha gente para contagiarnos de ideas, para estar al día. Y claro, yo igual estoy suscrito a 100 y pico Substack. ¿Cómo voy a recibir yo eso Claro. ni el email? ¿No? Es Se me imposible. desborda. Entonces, creo que hay dos vertientes, que ellos tienen eso claro, que cada vez hay más, digamos, lector, digamos, civil, por así decirlo, que está suscrito a muchísimas newsletters. Y creo también pero también creo, el otro reverso es que nosotros como creadores estamos un poco sesgados por nuestra burbuja. Sí. Que mucha gente ni sabe que está la opción de desactivar los emails. Eso no quita que Substack haga muchos esfuerzos porque la gente deje de leer en email y lea cada vez más en la aplicación. Entonces, bueno, eso es la dicotomía y la pregunta que nos hacemos es ¿qué hacemos con nuestra audiencia para seguir teniendo esa fidelización que tenemos con la newsletter de toda la vida, donde recibes un correo y me contestas, ¿no? Eso es un poco lo que vamos a hablar, pero lo vamos a hablar y vamos a comentar la solución que por lo que vamos a apostar nosotros en la parte privada para los hacedores plus. Antes, Guillermo, tenemos muchas cosas que contar, pero quizá la primera fundamental sea qué es HC Plus y qué son los hacedores plus, ¿no? Eso es. HC Plus es la comunidad privada, el rinconcito que tenemos para aquellos que quieren un poquito más de haciendo cosas. Una comunidad donde tenemos multitud de recursos compartidos que podemos utilizar, ¿no?, entre todos y tenemos plantillas de Notion para poder estructurar ahí contenido. Tenemos capítulos premium como básicamente lo que vamos a comentar una vez que cortemos en este episodio. Episodios donde hablamos de temas un poquito más delicados o con cifras de nuestros proyectos. Y sobre todo, Víctor, tenemos sprints que son como la joya de la corona, ¿no?, dentro de HC Plus, que son un calendario al que te puedes adscribir para trabajar durante un mes con el resto de los hacedores. Y es un espacio donde nos motivamos, nos ponemos una presión sana, una presión de entre todos intentar sacar esa tarea que a lo mejor tienes un poco cruzada o ese proyecto que quieres empezar y que nunca sabes cuándo. Pues tenemos estas fases de sprint donde nos apuntamos y todos trabajamos un poquito compartiendo esa tarea. Lo vamos a lanzar el 24 de marzo de 2025. Entonces, esa es la próxima fecha donde se va a arrancar el sprint y hay que comentar que a partir de esa fecha habrá otra subida también que será la del precio. Entonces, la suscripción pasará a ser de 150 euros. Así que es muy interesante para todos los que ya nos venís escuchando de forma gratuita y os interese participar en uno de estos sprints, aprovechad este momento para entrar y vais viendo un poco las mecánicas del grupo de Telegram, que es otra de las es la herramienta de comunicación que tenemos interna entre los hacedores, y estáis ya un poquito con la mosca detrás de la oreja para cuando empiece esto, que empieza dentro de muy poquito. Eso es. Comentar que os esperamos por dentro, que la comunidad de HC Plus está limitada a 100 plazas, no porque queramos que sea hiper exclusiva, sino porque queramos que sea hiper cercana, que todos conozcamos los proyectos y que hay un montón de gente que en estos sprints ha aprovechado para esos 30 días pues lanzar una idea que tenía en la cabeza, avanzar en algo que tenía un poco atascado, en fin, con esa presión sana en comunidad. Entonces, si te quieres unir,
ya sabes, ahora cuesta el pase HC Plus anual, es muy barato, la verdad, 100 euros, va a subir a 150, es la subida más grande que hemos hecho porque creemos que ya después de 2 sprints la gente está muy contenta y después de que en el grupo cada vez se aporta más, al entrar tienes un montón de plantillas de Notion, tienes un montón de talleres sobre inteligencia artificial, sobre creación de contenido y tienes todos esos episodios privados también para empezar a picotear y ponerte un poco, digamos, calentando para el sprint. Y nada, pues si quieres entrar vas al link que te dejamos abajo o haciendo cosas.online/plus y ahí nos vemos por dentro. Muy bien, Guillermo, hecho el spam de masa madre, bastante bien para estar un poco desentrenados. Sí, la verdad que sí. Vamos entonces a abrir una de las secciones que para nosotros es el cordón umbilical al origen del A la proyecto, que es el vida. del charco, ¿no? Bueno, el charco ha Sí. sido, creo que es la única sección que se mantiene desde el inicio de los tiempos. El charco es, para los que, por lo que sea, es la primera vez que nos escuchan, es un sitio donde venimos o bien a rajar sobre un tema o bien a contar nuestras penas o a contar algo de nuestras vidas. Víctor, ¿qué tienes preparado en este charco? Pues bastante, la verdad. Para contarte un poco cómo estoy. Bueno, en el Club Escribe Pro, en la parte más privada de mi newsletter, que por ya que estamos poniendo un poco al día, hay un montón de gente que emprende y se dedica profesionalmente a escribir, ¿no? Y gente que quiere progresar escribiendo en Internet. Pues puse en marcha a comienzos de mes, estamos grabando a comienzos de febrero, un reto, un desafío que consistía en publicar durante el mes de febrero todos los días, gente que también publica los fines de semana, pero no, los días normalmente entre semana, en redes sociales de texto corto, ¿vale? En Substack Note, principalmente mucha gente, que justo vamos a hablar ahora de Substack, en LinkedIn, en lo que era X, hay gente también publicando en Threads, bueno, en redes de texto corto, ¿no? Nos dedicamos a escribir y a conseguir en esas plataformas pues cierta visibilidad, suscriptores, lectores, etcétera, etcétera. Y la verdad que ha ido muy bien. Se han apuntado 60 y pico personas, que son unas cifras que si yo lo pienso hace un tiempo me parece una locura que 60 y pico personas se metan a un desafío así y algo que promueva yo. Está viendo digamos, la gente se está motivando, está cumpliendo, está siendo bastante guay y está siendo una experiencia chula, pero también está siendo para mí mismo un desafío a nivel un poco de gestión, de todo, ¿no? Entonces, una experiencia muy buena de la que espero sacar aprendizajes que luego si tenemos tiempo, si quieres, comentamos un poco en el charco y si no comentaremos en otro lado también un poco de pros y contras, ¿no? De este tipo de cosas. Y en paralelo a este desafío de publicación, tengo otro desafío para este fin de semana ya en la parte personal, que es que voy a hacer una Irox en Bilbao. Vale, una liada de estas que te lían en verano de, oye, ¿por qué no vas a hacer un Irox? Nos vamos de viaje un fin de semana a Bilbao. Huele a pinchos. Con cervezas. Sí, huele a pinchos en Bilbao y hacer un Irox. Dos planes que no casan muy bien, pero que ahí está. Entonces, a ver cómo me va, a ver cómo sobrevivo. Porque he estado entrenando, claro, pero al final es. Cuenta Es un una poco prueba. más o menos la dinámica. O sea, no todas las Pues pruebas, pero. un Irox consiste en 8 pruebas, digamos de 8 estaciones, que están divididas entre medio. Son 8 pruebas de fuerza, bueno, de resistencia también, que están divididas por medio por 8 kilómetros. Entonces, haces una estación y corres 1 kilómetro y haces una estación. Y así con varias pruebas, entre las que están, por ejemplo, pues correr hacer remo, hacer esquí, tirarte un trineo, empujar un trineo, luego llevar unas kettlebells, hacer zancadas con peso, en fin, cosas de ese estilo, hasta que corres los 8 kilómetros y acabas. Todo suele durar en torno a 1 hora y media, 1 hora y 3 cuartos. Se puede hacer por parejas o individual, yo lo voy a hacer individual porque me vine arriba y a ver un poco cómo va la historia. Y por acabar, pues bueno, estoy ahora, digamos, en fase un poco de bastante trabajo compaginándolo con la maternidad, que siempre es un poco más complejo. Estoy empezando a sentir un poco lo que es todo ese peso también de acumulación de trabajo y tal. Así que bueno, muchas cosas. Y a la par, una cosa que siempre comentamos en Haciendo Cosas que pasa siempre es que cuando tienes mucha faena y muchas historias, el cerebro, que es muy listo, le da por encontrar nuevas ideas y cosas que hacer. Y ahí estoy lidiando para retener esas ideas un poco y no meterme en más fregados, en más charcos, nunca mejor dicho, porque ya tengo bastante. ¿Y tú qué, Guillermo? ¿Cómo van las cosas? Bueno, antes de pasar a lo mío, que claro, lo mío es un escupitajo comparado con todo el charco este que tienes tú montado. Yo tenía feedback para darte del desafío que me parece brutal y que solamente asumir todo bueno, no es ruido, sino toda la conversación que se genera Sí. alrededor del mismo ya me parece brutal. Y si encima tienes
pues un poco de ganas de guiar a la gente, de dar feedback y tal. O sea, ya no es solamente el hecho de decir, esto se hace aquí o estas son las normas, sino, pues yo haría esto, yo haría lo otro. Joder, me parece un curro brutal y luego ya sacarás conclusiones hasta qué punto esto es algo que te puedas plantear como algo recurrente. Y luego lo del Irox, yo hice una deca que es como Sí. la versión hacendado de Irox, ¿vale? Y terminé muy cansado. Y la hice por parejas. Bueno. Te puedo decir que terminé reventado. O sea, hacía Pero mucho eso eran tiempo. más, ¿no? Son 10 kilómetros. No, esto eran 5 kilómetros, ¿eh? A repartir. Vale. A repartir. ¿No corrías tú los 5? No, corrías como unos 3,5, porque tenías que hacer como la del principio y la del final Vale. compartida. Bueno, en fin, Víctor, ánimo. Pero hay 10 pruebas, no Sí, 8. había 10 pruebas. Sí. Bueno, pues Eso se es. pueden compensar. Hay que ir con la calma, ¿eh? Porque al principio se ve todo muy... sí. El mayor peligro es desfondarse, yo creo, Total. ¿no? Que hagan algo tal y ya toma por culo. Y la carrera te mata, ¿eh? O sea, la carrera es lo que... Porque todo el rato vas en fatiga y se hace muy largo el momento del running. Pero bueno, no se trata de ir rápido, se trata de ir a hacer los kilómetros. Nada, ya está. Igual es el último episodio de Haciendo Cosas. Al menos No, conmigo. pero ya verás que es una experiencia guapa, ¿eh? Porque Sí. te llevas ahí A un ver. poquito al límite. Y hay mucha gente muy motivada. Eso es lo que me da un poco de... O sea, donde veo un poco factores, desfondarte, es decir, pues intentar hacer un ejercicio muy rápido y que se me suban mucho las pulsaciones y ya no recuperar. Y otro, ver que como voy solo, claro, la gente esto lo hace en parejas, se motiva, lo hace en parejas, pero en parejas lo puedes hacer, al final, no sé cómo era la deca, pero esto, pues en parejas aún puedes, uno tira más en una, otro menos, como que lo puedes hacer más o menos llevadero. Pero solo, yo tengo miedo de empezar a verme que me quedo atrás y empezar a meter el turbo por picarme y no quedar atrás y entonces desfondarme por eso. Mira, entonces tengo que tener un poco la cabeza fría de ir de los últimos y ya está. lo bueno de ir solo es que si en un momento dado decides que se ha acabado la competición, se ha acabado, ¿sabes? ¿Te no tienes imaginas? Responsabilidad. Como se hace en un polígono, de esto porque necesitan unas naves muy grandes, yo empiezo un tramo de estos de los 8 kilómetros, salgo de la nave, me voy a un típico bar de polígono, me pido una birra y me quedo ahí. Es que se ha acabado. Puedes hacerlo, si quieres puedes. Al final no tienes... si vas con un compañero te sientes ahí en esa responsabilidad también de qué tal, pero si vas solo y realmente no estás bien, pues bueno, ya sabes. Bueno, contaremos el desenlace. Exacto, eso va a estar bien. Te cuento mis chorraditas. Nosotros estamos en The Cookies, en la agencia de desarrollo web. Estamos cambiando la marca y estamos haciendo un proceso de rebranding y está siendo muy guay. O sea, la empresa que hemos contratado para hacer todo ese desarrollo nos está dando unas ideas súper interesantes y visualmente todo lo que nos están empezando a mostrar mola mucho. Así que una experiencia chula. Nos está uniendo mucho también a los 3 socios porque nos está haciendo pensar mucho más en la empresa, haciendo reflexionar en cosas que a lo mejor pues se dan por hecho y ahora ya pues hay más debate y eso está siendo guay. Hace unos episodios hablamos un poco de todo esto, de cómo había evolucionado la empresa y joder, esto nos ha venido muy bien. Qué guay, tío. Sí. La newsletter que estáis haciendo está chula, ¿eh? Sobre todo estáis volviendo a retomar un poco ahí el pulso a eso. Sí, esa es un poco la segunda parte que tenía, que es que hoy he mirado y digo, hostia, esta semana igual habré publicado entre todo igual 6 o 7 contenidos. 6 o 7 que me parece una locura, porque hay algunos contenidos pues que van para redes sociales, pero son, pues si es un carrusel me tengo que pensar 7 slides y si me tengo que hacer una newsletter y tengo que hacer un post para The Cookies, pues tengo otros 2 y luego, bueno, ya sabes cómo va esto. Pero que, hostia, es bastante demandante y estoy de momento aguantando, pero no quiero tantear el terreno porque veo que me va a llegar ese puntito de saturación por contenido, que es bastante común. Yo eso lo he pensado también algunas veces y también he tenido el pensamiento de, por ejemplo, yo envío la newsletter privada, envío la newsletter en abierto de la parte de escribe, también nos pasamos semanalmente haciendo cosas. Habrá gente que recibirá impactos nuestros, que luego tú envías fail again los domingos, ¿no? O sea, hay gente que estará toda la semana repartiendo contenidos nuestros. A veces pienso, ¿sería un brasas? ¿O cómo esto? Tengo varias preguntas, ¿no? A veces que son un poco, pues eso, que están bien hacérselas. Hay gente que no las hace y es un verdadero brasas por eso, ¿no? Pero primero, si estás dando mucho la turra y luego si estás aportando ruido o estás aportando cosas que de verdad interesan. Yo esa pregunta siempre me la hago antes de preparar un
contenido y tal, intento concluir, si no, no saldría, que no estoy aportando ruido, sino que estoy aportando algo que merece la pena, ¿no? Que pueda aportar a la gente. Pero sí que tengo ese pensamiento de decir, tío, si hiciéramos todos un esfuerzo por un poco más de bajar un poco el nivel de publicación, pero por otra parte el contexto en el que vivimos te pide un montón de publicación, también me gusta. Claro. Contra más escribo, más me pide el cuerpo escribir, o cuanto más, tú porque también haces más vídeo, pues seguramente cuanto más vídeo hagas, más te pedirá Sí, el hacer más vídeo o estarás más enchufado, ¿no? Entonces son sentimientos un poco a veces contrapuestos un poquito. También, y el mensaje que yo creo que hay que lanzar es que nosotros hacemos esto. Primero, tú tienes, digamos, puesta el interés de la empresa en lo que estás creando para de cookies. En File Again tienes un interés de que es tu proyecto y que lo quieres llevar para adelante. Yo en Escribe tengo el interés de que ya es un proyecto que me reporta una facturación interesante. En Haciendo Cosas tenemos el interés de que nos juntamos, nos gusta lo que hacemos, etcétera. Es decir, que nosotros lo hacemos porque está embrincado en muchos casos con ganar dinero. Es decir, ya tenemos un enfoque está un poco ligado. profesionalizado, porque puede que haya gente que está empezando, ¿vale? Como mucha gente que empieza en los sprints, o gente que tiene un enfoque más desde el punto de vista de estar trabajando online, desde un punto de vista mucho más de hacer su curro y ya está, ¿no? De estar publicando, no estar creando contenido, y a veces da la impresión de que todo el mundo tiene que crear contenido, no, pues hay gente que consigue clientes, facturar muy bien, ganar mucho más dinero con nosotros, siendo una sombra, ¿vale? Total. Sin estar todo el rato exponiéndose, sino pues captando a sus clientes de la forma que los capte, trabajando bien y ya está. Entonces, no hay que crear contenido por crearlo, y muchas veces cuando veas a gente como quizá nosotros algunas semanas que estamos prácticamente, pues sacamos varios contenidos, es que ya es parte de nuestro trabajo, o sea, no quitamos horas a otra cosa para esto, sino que ya sí que lo seguimos haciendo, ¿no? Porque al final todo consume tiempo, pero Sí. que ya tenemos una parte que no es lo típico de haz tu curro y luego haz esto, sino que ya parte de nuestro curro es esto. Sí, Entonces, sí. que la gente haga ese baremo de no sentirse mal si a veces no llega todo, que todo es un proceso y demás. Yo hasta este año no me había mantenido firme en publicar newsletter, ni siquiera, bueno, todas las semanas sí, pero pues es que había hecho paroncillos y demás. Y este año ya estoy publicando, pues hay semanas que publico 3 veces, según un poco si tengo algo que anunciar, cosas así, y me Que sale ya más de forma un poco más hilada. Es un poco lo que hay. es fuerte, ¿eh? Es fuerte, pero ya hemos subido un listón de tener que publicar varias veces a la semana. Cuando yo recuerdo cuando antes publicaba el podcast de Olaseo, publicaba un podcast a la semana y ya me sentía con una presión Ya. tremenda para tenerlo, no sé qué. Y ahora es como, no, es que mañana tengo que sacar el jueves tal, y ya está. Y es verdad que el hecho de que esté ligado a proyectos que van detrás con remuneración económica o que son el sustento de nuestro día a día tiene mucho peso en avanzar. Así que bueno, esos son mis charquitos de esta semana. Me hice un tatuaje, Víctor, y eso no te lo había ¡Jo! dicho. Sí, Anda, y ahora estoy en ese proceso de de curación, curación. de Sí, contenido. de curación. Lo que me faltaba ya. Así ¿Y que, dónde te lo has hecho? pues me lo he hecho en el brazo este de aquí. ¡Hostia! Ese es Sí, brand new, ¿eh? sí, Vale. está ahí eso, está pelándose, así Es como que algo azteca. es Es del un estilo que te has hecho todos, ¿no? es del estilo, es el mismo tatuador que me hace todos. Entonces, es un dragón con un cuerpo de pantera. No es un concepto. Sí, en Substack, en Notes, hoy he subido una note que está la plantilla del tatu. Y ahí se puede ver un poquito más o menos la forma que tiene. Vale, qué guay, Así tío. que ahí La verdad está. que qué guay. Muy bien, pues vamos a hablar de Substack, ¿no? Porque hemos hablado Venga, de que publicamos mucho, de que tenemos ahí una audiencia, digamos, que consideramos nuestra y que yo creo que de momento sí que es nuestra, pero es verdad que la exposición que nos da Substack, que es muy buena, pues tiene sus peros. Así que si quieres, vamos a hablar un poco de cómo vamos a intentar solventar lo que ya podemos llamar como el efecto Substack, ¿no? Podemos decirlo así. hostia, es muy bueno el efecto Substack. Yo creo que tenemos título para el episodio. Creo que necesitamos saber, que no es algo que vamos a poder hacerlo, pero creo que sí que lo necesitaremos saber para tomar una buena decisión al respecto. ¿Cuánta gente progresivamente está dejando de leernos a través del email por esta transformación que está realizando Substack? Porque tú mismo estabas diciendo que es inasumible el hecho de leer todas las newsletters a las que te has suscrito a través de Substack.
Substack está jugando con eso también. Es una plataforma en la que te creas contenido ahí porque ellos te prometen correos electrónicos, básicamente. Ellos te prometen suscriptores y tienen unos mecanismos internos que favorecen eso de una forma un poco, no piramidal, pero sí que jugando un poquito con mecanismos un poco que no tienen por qué ser 100% efectivos a la hora de entregar tu información al usuario. Y creo que tenemos que encontrar una forma de mantener el contenido dentro de Substack, aprovechándonos de esas dinámicas que sí que te generan de, bueno, pues me dan emails, vale. Pero luego ser capaces de llevarnos eso a otro sitio donde realmente sí impactemos en esos emails. Porque creo que la gente que se suscribe en Substack a nuestros boletines sí que espera, al menos de inicio, recibir emails. Entonces, cuando no los recibe, quizás que ni los busca luego. Y bueno, aquí ya te dejo que entres a dar tu opinión, pero es que hay muchas cosas. Porque Sí, hay muchas cosas. Es complicado saber la cifra. Lo que has escuchado hasta ahora es el adelanto de un capítulo exclusivo de HC Plus, Haciendo Más Cosas, la parte privada de Haciendo Cosas. Si quieres escuchar el capítulo completo, desbloquear un montón de audios exclusivos, talleres, plantillas de Notion y tener acceso a una comunidad donde hablamos en confianza de nuestros proyectos online, puedes ir a haciendocosas.online/plus y ahí dentro nos vemos haciendo muchas más cosas. Tienes el enlace en las notas del programa.